no sabías que te iban a decir eso. Tampoco que iban a ponerte en evidencia de esa manera. Mucho menos que una opinión, algo que quizás para la otra persona simplemente era una sugerencia, vos lo ibas a tomar de esa manera. Y ahora la conversación terminó, pero vos seguís estando ahí, volviendo a ese momento, a esa frase, a la expresión que esa persona hizo, a lo que vos dijiste. Y quizás, sin darte cuenta, ya no estás pensando solamente en lo que pasó. Ahora estás pensando en vos, en cómo quedaste, en lo que habrá pensado la otra persona. En sí, tenía razón. Y te empezaste a cuestionar si eras bueno o eras tan malo para eso, por cómo ahora te sentías, por cómo ahora te sentís. Y ahí aparece algo que puede resultarnos difícil de entender. Como una frase que viene de otra persona termina modificando la manera en que yo me veo, porque una crítica no siempre duele por lo que dice. A veces duele por lo que significa para nosotros. Soy Miriam Ríos y esto es Refugio Emocional. Un espacio para detenernos un momento y mirar eso que nos pasa por dentro. Especialmente esas experiencias cotidianas que parecen pequeñas desde afuera, pero que pueden movilizarnos muchísimo. Hoy quiero que nos quedemos justamente ahí, en ese momento en el que alguien nos hace una crítica y algo dentro nuestro comienza a cambiar. Porque no todas las críticas duelen de la misma manera. Hay cosas que alguien nos dice y podemos dejarlo pasar, los escuchamos, las pensamos, las tenemos en cuenta, pero no nos moviliza. Incluso muchas veces lo podemos agradecer. Pero seguimos con otro día. Ahora, hay otras situaciones en las que una observación aparentemente pequeña, insignificante, nos deja pensando durante horas. Y no necesariamente porque la otra persona haya sido especialmente cruel o dañina. Incluso a veces puede haberlo dicho con las mejores intenciones, ya sea una opinión, una sugerencia. Puede haber sido una diferencia a la hora de pensar. Tal vez algo que objetivamente podemos revisar. Pero dentro nuestro sucede algo muchísimo más grande. Hay críticas que podemos escuchar y otras que nos atraviesan. Ahora, ¿por qué? Porque no escuchamos solamente lo que la otra persona dijo. También escuchamos lo que esa frase significa para nosotros. Hace unos días, alguien me compartió una situación que le pasó a su trabajo. Había terminado una presentación, había preparado las diapositivas, había ensayado, había revisado los números muchísimas veces. Estaba muy bien, muy contento con el resultado. Y su jefe, al terminar, le comentó: la realidad estuvo muy bueno, pero faltó profundizar más en esta sección. Eso fue todo. Solamente le elijo esas palabras. ¿Podrías profundizar más en tal lado? Esas palabras que, para quien las escuchó, no significaron profundiza más, sino que significaron lo hiciste mal. Y ahí empezó ese viaje hacia adentro. Porque esa persona
ya no durmió bien esa noche. Ya le dio vueltas, muchas vueltas a esa frase. Y se preguntó si su jefe tendría razón. Recordó otras veces en las que había sentido que no llegaba. Y al día siguiente, cuando se sentó frente a la computadora, ya no estaba pensando en cómo mejorar esa presentación, sino que ya estaba pensando si era lo suficientemente bueno para ese trabajo. Y esto no es una historia única. No es la historia de una persona en un trabajo específico haciendo una tarea determinada. Es la historia de cómo una frase, dicha con una buena intención o sin ella, puede activar algo que ya estaba ahí. Esa persona no reaccionó solamente a lo que su jefe dijo. Reaccionó a la historia que esa frase activó dentro de él, dentro suyo. Y esas otras veces que sintió lo mismo. La exigencia que aprendió a ponerse mucho antes de que alguien más se la pusiera. Y quizás vos también conoces esa sensación. Ese momento en que algo que te dicen, por más pequeño que sea, toca una fibra que no sabías que estaba tan sensible. Y de repente ya no estás escuchando a la otra persona. De repente estás escuchando tu propia voz diciéndote cosas que duelen muchísimo más. Porque cuando alguien nos critica, muchas veces aparece una voz dentro nuestro. Una voz que te dice, ¿viste? Yo te dije, no lo hiciste bien. ¿Cómo no te diste cuenta? Y seguramente los demás sí se dieron cuenta. Siempre haces lo mismo. Y a veces esa voz aparece tan rápido y de manera tan automática que ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí. Simplemente aparece. Como si fuera algo natural. Como si fuera la única manera de procesar lo que pasó. Pero, ¿qué te dice exactamente esa voz? Imaginemos que alguien te dice, esto podrías hacerlo de otra manera. Eso en sí mismo habla de una acción, de algo que particularmente hiciste, de algo concreto. Pero quizás vos no escuchás solamente eso. Quizás escuchás, no sabes hacerlo. Y si esa idea se instala, puede aparecer otra. Tal vez se dan cuenta que no soy capaz. Y después aparece otra. Siempre me pasa lo mismo. Y finalmente aparece otra mucho más profundo. Creo que no soy lo suficientemente buena o bueno para esto. Fíjate lo que ocurrió. La conversación comenzó hablando de algo que hiciste y terminaste cuestionando quién sos. Ese desplazamiento es muy importante porque una cosa es poder decir, hice algo que puedo mejorar. Y otra completamente diferente es decir, hay algo defectuoso en mí. Cuando la crítica pasa de lo que hicimos a lo que creemos que somos, deja de ser solamente una devolución. Se convierte en una amenaza para nuestra autoestima. Y ahí
podemos empezar a entender por qué puede doler tanto. Hay una diferencia muy clara entre dos tipos de voces internas. Una cosa es una voz que nos ayuda a revisar. ¿Esto no salió como esperaba? ¿Qué puedo aprender de lo que pasó? Y otra es una voz que nos ataca y te dice, no servís para esto. ¿Cómo pudiste hacerlo así? Bueno, las dos pueden aparecer después de un mismo error. Pero una nos permite evolucionar, crecer. La otra, en cambio, nos deja paralizados. Una mira lo ocurrido, la otra mira lo ocurrido en una definición de quiénes somos. Por ejemplo, hice algo mal, puede abrir a una posibilidad. Ahora, cuando digo soy un desastre, puede cerrarla. Y quizás ese sea uno de los cambios más importantes que podemos empezar a hacer. Porque no se trata de conseguir que esa voz desaparezca de un día para el otro, no. Sino que simplemente comienza con tratar de empezar a reconocerla. Danos cuenta de cuándo aparece, qué nos dice, qué intenta evitar, por qué esa voz, aunque nos lastime, puede tener una intención protectora. Suena raro, sí, es verdad, pero pensemos, ¿por qué aparece tan rápido? ¿Aparece para evitar algo? ¿A evitar que volvamos a equivocarnos? ¿Evitar que nos rechacen? Entonces aparece antes, nos advierte, nos controla, nos exige, nos compara. Y en cierta forma nos dice, cuidado, esto no alcanza, podrías hacerlo mejor, que no vuelva a pasar. Ahora el tema es que en algún momento de nuestra historia quizás esa estrategia tuvo un sentido. Quizás nos ayudó a adaptarnos, quizás nos permitió anticiparnos a las críticas de otros. Quizás aprendimos que si éramos muy exigentes con nosotros mismos, recibíamos menos críticas desde afuera. Entonces esa voz se quedó. El problema es que una estrategia que alguna vez pudo ayudarnos a sentirnos seguros puede convertirse con el tiempo en una forma permanente de maltratarnos. Y quizás ahora podemos empezar un poco a mirar esa voz de otra manera. Pero ¿de dónde viene esa voz? Porque nadie nace hablándose así, de esa manera. Un niño pequeño no suele equivocarse y pensar, ay, soy un inútil. Un niño se cae, se equivoca, rompe algo, se frustra, llora, se enoja y sigue siendo un niño. Entonces, ¿en qué momento empezamos a hablarnos así, de esa manera tan dura, tan cruel con nosotros mismos? Bueno, desde que somos pequeños vamos descubriendo quiénes somos también a través de la mirada de la persona más importante para nosotros. Inevitablemente necesitamos de otros para sobrevivir, pero también necesitamos de otros para construir una sensación de quiénes somos nosotros. Un niño va construyendo en una relación a través de la respuesta que recibe, de cómo lo miran, de cómo lo escuchan, de cómo responden cuando se equivoca, de lo que ocurre cuando expresa una emoción, de lo que ocurre cuando necesita algo.
de cuándo recibe aprobación y también de cuándo siente que la pierde. Imaginemos un niño que hace algo y escucha muchas veces: muy bien, bravo, así, sí, qué orgullosa que estoy de vos. Ahora, ¿qué pasa cuando se equivoca y escucha? ¿Cómo pudiste hacer eso? Bueno, quizás no recibe palabras tan explícitas también, pero simplemente puede recibir, cuando hace las cosas bien, que hay cercanía, que hay un reconocimiento, que hay una tranquilidad. Y que cuando se equivoca aparece una distancia, aparece un enojo, aparece una decepción. Entonces, ese niño todavía no puede pensar: bueno, la conducta que hice no fue adecuada, pero yo sigo teniendo valor. No, eso requiere un proceso, un desarrollo que todavía él está construyéndose. Todavía no tiene esa capacidad. Entonces puede aprender algo mucho más simple. Para estar bien con los demás, tengo que hacerlo bien. Y esa idea, cuando se repite muchas veces, puede ir quedando adentro, internamente. Y acá sucede algo muy importante. Con el tiempo ya no necesitamos que alguien nos diga: eso estuvo mal. Podemos empezar a hacerlo nosotros mismos. La voz de afuera se va convirtiendo poco a poco en una voz interna. Primero alguien nos señala: bueno, podrías hacerlo mejor. Después, nosotros mismos somos quienes nos decimos: podría haberlo hecho mucho mejor. Y esto lamentablemente puede pasar de una manera tan silenciosa que terminamos creyendo que esa voz somos nosotros. Pero tal vez no sea exactamente así. Tal vez esta voz la fuimos aprendiendo. Una manera de evaluarnos que se fue construyendo a partir de nuestras experiencias, de nuestros vínculos, de las expectativas que recibimos y también de la manera en que aprendimos a conseguir aceptación. Y acá entra algo fundamental. Una persona no puede reducirse a lo que hace bien o mal. Somos mucho más que nuestras conductas, que nuestros logros, que nuestros errores o la opinión que alguien tenga sobre nosotros. Todos tenemos una necesidad profunda de sentirnos aceptados y obviamente valorados. Ahora, cuando una persona siente que solamente alguna parte de sí misma son aceptables, cuando siente que para ser querida, querido, tiene que cumplir determinadas condiciones, puede empezar a alejarse de su propia experiencia. Un poquito para ser más claros, puedo ser yo, pero solamente si soy de determinada manera. Aparecen estas exigencias o estas críticas. Por ejemplo, tengo que ser buena, tengo que ser capaz, tengo que ser responsable, tengo que agradar, derretir, no tengo que equivocarme. Tengo que ser lo que esperan de mí. Y cuando esas condiciones se vuelven muy fuertes, nuestra propia mirada empieza a funcionar como un vigilante. Y ahí empieza a aparecer esa vocecita. No necesariamente porque querramos hacernos daño, sino porque aprendimos que criticarnos podía ayudarnos a mantenernos dentro de lo que se esperaba de nosotros. Y esto no significa culpar a nuestros padres, culpar a nuestra familia, a nuestra historia o a las personas que estuvieron alrededor nuestro. Todos hacemos lo que podemos desde los recursos que tenemos. Lo que se trata es de comprender que muchas de nuestras formas de relacionarnos con nosotros mismos fueron aprendidas. Y si fueron aprendidas, también pueden ser revisadas.
Quizás esa sea una de las cosas más valiosas que podemos descubrir. No todo lo que pensamos sobre nosotros nació dentro nuestro. Muchas de las voces que tenemos fueron aprendidas. Aprendimos. Y así hay exigencias que fuimos incorporando. Hay formas de engañarnos que alguna vez pudieron ayudarnos a sentirnos aceptados, queridos o seguros. Y hoy podríamos comenzar a revisarlas. Y comenzar a revisarlas, podemos hacer algo concreto, algo pequeño pero significativo. Te invito a que te detengas un momento. Pensé en esa crítica reciente o en una de esas frases que tu voz interna te repite con frecuencia. Esa frase que aparece cuando algo no sale como esperaba. Esa que te dice, otra vez lo mismo, o esa que te dice, no llegas, o no sos suficiente. Bueno, ahora pregúntate, ¿qué parte de esa frase es realmente sobre lo que pasó? ¿Y qué parte de esa historia es más vieja? Una historia que quizás aprendiste en otro momento, con otras personas. No hace falta que la contestes ahora, pero puedes llevarte esta pregunta. Y si quieres, puedes escribir esa frase en un papel. Y al lado, escribe otra. Una respuesta distinta. Algo como, esto no salió como quería, pero no define quién soy. Y quizás después de todo esto quede una pregunta dando vuelta. Si necesitamos tanto que los demás confirmen que estamos haciendo las cosas bien, quizás haya algo más profundo que mirar. ¿Qué lugar ocupa la aprobación de los demás en la manera en que construimos nuestro propio valor? Y por ahí vamos a seguir hablando de esto en el próximo episodio. Pero antes de irnos, quiero dejarte algo. La próxima vez que escuches una crítica y sientas que algo dentro tuyo se tensa, bueno, puedes preguntarte, ¿qué parte de esto es sobre mí? ¿Y qué parte es sobre la historia que aprendí a contarme? Quizás esa pregunta sola ya sea un pequeño refugio, un lugar al que volver. Cuando la crítica llegue y te encuentre desprevenido, puedes detenerte, puedes respirar y recordar que son mucho más que lo que hiciste, mucho más que lo que te dijeron, mucho más que esa voz interna que a veces quiere hacerte creer eso. Puedo aprender de esto sin necesidad de lastimarme. No se trata de fingir que todo está bien, sino que se trata de empezar a separar lo que pasó de lo que creemos que somos. Porque podemos reconocer un error sin convertirnos en un error. Podemos escuchar una opinión sin transformarla automáticamente en una verdad sobre nosotros. Podemos mejorar sin necesitar creer que estamos mal. Y quizás de a poco podemos construir una voz interna diferente. Una voz que no nos exija, pero que sí nos trate con más humanidad. Una voz capaz de decir, bueno, esto no salió como querías. Podemos realizarlo, puedes aprender, puedes hacerlo diferente la próxima vez. Y aún así, seguís siendo valioso, valiosa. Porque quizás de eso se trata también crecer emocionalmente. Pasar de necesitar la mirada del otro que nos diga cuánto valemos a poder construir una mirada propia que no desaparezca cada vez que alguien nos cuestiona. Y entonces, cuando llegue la crítica,
quizás podamos escucharla, tomar lo que sirve, dejar aquello que no nos corresponde, aprender, cambiar si hace falta, pero sin abandonarnos a nosotros mismos en ese proceso. Porque quizás la verdadera pregunta no sea ¿cómo hago para que la crítica no me duelan? Sino que la pregunta sea ¿cómo puedo seguir estando de mi lado cuando alguien me cuestiona? Y tal vez ahí esté el camino. Un camino hacia una relación con nosotros mismos, un poco más comprensiva, un poco más auténtica, un poco más humana. Porque no necesitamos ser perfectos para merecer nuestro propio respeto. Podemos equivocarnos, podemos aprender, podemos cambiar, podemos no gustarle a alguien, podemos recibir una crítica y seguir siendo nosotros mismos. Y antes de irnos, quiero compartirte algo que me parece sumamente importante. Lo que charlamos hoy sobre esa voz crítica que a veces se instala dentro nuestro, sobre cómo aprendimos a mirarnos con tanta exigencia, tiene un nombre en la psicología humanista. Carl Rogers, uno de los grandes referentes, hablaba de las condiciones de valor. Eso pasa cuando aprendemos que solo somos aceptables si cumplimos con ciertas expectativas. Si somos buenos, si somos capaces, si no nos equivocamos. Y cuando estas condiciones se vuelven muy rígidas, empezamos a alejarnos de quienes somos nosotros mismos. Pero también Roger decía que cuando una persona se siente aceptada incondicionalmente, comienza a florecer. Empieza a confiar en sí misma, empieza a ser más auténtica. Y quizás, ese sea el camino. Aprender a ofrecernos esa aceptación que tanto necesitamos. Hasta acá fue el episodio de hoy. Espero que te haya hecho piel detenerte un rato en esto. Que te lleves una pregunta, una idea o simplemente un rato de compañía. Soy Miriam Ríos y esto es Refugio Emocional, un espacio para volver a nosotros. Nos encontramos en el próximo episodio. Abrazo adelante.